¿Cuál es su opinión respecto a la cinematografía de Guillermo del Toro? Les cuento una historia. Voy a contar mi historia con Guillermo del Toro. Hace muchos, muchos años, en un país muy lejano como era el México de 1992, por allí, 91, que es otro país, otro mundo, otro universo, otro universo paralelo, yo vi unas cosas que hacía un joven que hacía efectos especiales en la televisión de Guadalajara, de Jalisco. E hizo una película muy interesante, se llama Cronos. Y entré en contacto con él, no me acuerdo por la vía de quién, probablemente la de Paco Taibo. Y entonces le dije, oye, es que me gusta mucho lo que estás haciendo. Y él me decía, es que yo leí algo tuyo y me gusta. Ah, pues mira, te mando un libro mío, y le mandé Escenas de la Realidad Virtual. Un libro ahora absolutamente inconseguible, lo que es El Incunable de Schwartz. Le mandé Escenas de la Realidad Virtual. Y entonces él me mandó unos casetes, videocasetes con trabajos de él y con cosas cortas que había hecho. Y dije, oye, me parecen interesantísimas. Entonces le mandé otros cuentos. Y uno de ellos se llama Leyenda a las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Ese cuento ganó el premio Plural de Cuento de la revista Plural, que era una revista cultural que tenía el periódico Excelsior durante muchísimos años. Originalmente fundada por Octavio Paz, y por entonces era Jaime Sabines quien la dirigía. No, Jaime Sabines no era Jaime Sabines, era Jaime el otro. He olvidado su nombre y es académico de la lengua, y si oye esto me va a insultar. Bueno, ahora yo olvido nombres con toda la facilidad del mundo. Entonces le mandé, supo que había yo ganado ese premio en 1990, le mandé una revista Plural con el cuento publicado, y me dijo, vamos a hacer un mediometraje con la leyenda de las puertas de una sala del Museo de Arte Moderno. Y mira, es una historia de un tatuador que se encuentra un sujeto maravilloso que quiere tatuarse, que es un hombre gordo, con la piel blanquísima, con un enorme muro donde puede expandir todo su arte el tatuador. Y esto eran años en que el tatuaje todavía no era tan común como ahora, seguía considerándose una cosa más bien de baja estofa. Y entonces esa es la esencia del cuento, el encuentro del tatuador y este hombre que va a ser su capilla Sixtina, donde él va a poder pintar su obra maestra. Y entonces este muchacho de Guadalajara, que era Guillermo del Toro, me dice, vamos a hacer un mediometraje, y mire, el que hace el monje calvo en El Nombre de la Rosa lo voy a conectar para que haga el papel del gordo, y yo sé quién puede hacer un tatuador genial. Esto pasaba septiembre, octubre de 1994. Y yo decía, pues qué bien, vamos a hacer un mediometraje. Se acababa de filmar un cuento mío, en Cuentos para Solitarios, el libro de García. Y yo dije, pues qué buena idea, ¿no? Y en ese momento reeligieron a un tipo que se llama Ernesto Zedillo Ponce de León. Yo hice, por cierto, contrato con Planeta para hacer la crónica de los 100 primeros días de Zedillo, en un libro que se llamó luego Crónica del Desconcierto, los primeros 101 días del gobierno de Ernesto Zedillo. Y yo yo empecé con eso mientras veíamos lo del mediometraje y demás, y el 19 de diciembre se carga el país Zedillo, destroza la economía. Yo pierdo, acabaría yo perdiendo mi casa. Yo tenía una hipoteca que se volvió impagable, la gente perdió sus coches, las tarjetas de crédito se volvieron impagables, las hipotecas estaban al 140% anual. O sea, tú tenías que pagar 1,4 veces tu casa en intereses para seguirla debiendo. ¿Quién puede pagar eso? Hubo gente que se suicidó. Yo colaboré con ONGs para hablar con la gente, y había ONGs que tenían psicólogos para que la gente no se suicidara, para que las parejas no se divorciaran. La crisis del 94 ya mucha gente no la recuerda. Y en esas estábamos con un personaje llamado Francis Ford Coppola, que había visto el trabajo de este joven de Guadalajara. Le dijo, oye, ¿no te quieres venir a Hollywood a trabajar? Y este miró a su alrededor y vio que no había posibilidad de hacer nada en el México que había planchado el hombrecillo Zedillo, y se fue con Francis Ford Coppola y se convirtió en el gran ganador de los Óscares, Guillermo del Toro, y yo me quedé en mi casa tratando de sobrevivir. Esa es mi historia con Guillermo del Toro. Me gusta su trabajo
visualmente es brutal. Visualmente es brutal, Guillermo. Tiene una visión cinematográfica en el sentido estricto de la fotografía que me gusta muchísimo, ¿no? Pero acabo de ver su Pinocho y es su obra maestra. Hasta este momento, de todo lo que he visto de él, Pinocho es su obra maestra. Es una recreación de la historia de Pinocho magníficamente lograda, con una técnica tan peculiar como es el stop motion. Y me encanta, me encantó el Pinocho de Guillermo del Toro. A veces le contesto en Twitter, le digo sobre, hoy te felicito por tal cosa, lo que sea, nunca me ha contestado, ¿no? Está, por supuesto, está en otro nivel totalmente distinto, pero siempre pienso que me quedé con las ganas de que ese cuento en particular se llevara a la pantalla.